Miren, hoy 22 de febrero estamos a 5 días de el presidente constitucional de la República, Luis Abinader, ir ante la Asamblea Nacional y rendir cuentas y se esperan muchas expectativas. Hay muchos sectores de la vida nacional, tanto social como político, choferil, que producto de la situación económica que estamos viviendo en la República Dominicana, hay un gesto de desesperación, que esto pudiese provocar grandes, o mejor dicho, manifestaciones en los principales barrios del país. Vimos la semana pasada como en Capotillo, en unas varias horas, se vio tensa esa localidad y como una máxima que decía, como anda Santiago, anda el país, y en este caso, en Santo Domingo, una de las áreas que tiende a culturalmente entenderse que Capotillo, una zona peligrosa en el sentido con relación a que cuando dice, ¿de dónde tú eres? De Capotillo, como que la gente lo mira como decir Santiago, una persona de Cienfuegos, o Santiago, por ejemplo, especificará de La Joya, de Baracoa, en aquella época era una cultura que el que era de esos barrios se entendía que era una persona sumamente peligrosa. ¿Por qué yo quiero hacer este comentario? Porque el presidente Luis Abinader, que tiene las mejores intenciones para gobernar este país, porque sin lugar a duda, con todas las altas y bajas que ha tenido este gobierno, que en un momento determinado hace una cosa producto de la presión social, tiene que revocar y como decimos, y fue muy dada a conocer la palabra recular, deja mucho que decir. Se levantan las restricciones producto de la pandemia. El gobierno, en un discurso breve que Luis Abinader se pronuncia ante el país, toma algunas medidas. Que hay sectores que quizás lo han malinterpretado. No, el presidente mandó a que se quitaran la mascarilla. No, el presidente mandó a que saliéramos todos ya a la calle. No, porque hace tiempo que todos andamos en la calle. Hace un gran tiempo. Aquí en este país o el mundo nada más duró 3 meses, que fue que estaba varado el mundo. Y después cuando se aperturó la campaña política, que fue una irresponsabilidad de todos los partidos políticos en ese momento, que no tomaron en cuenta el pueblo, sino tomaron en cuenta sus intereses, ya las personas andan. Usted veía que usted saludaba a la persona, era metro, a distancia. Y el gobierno, que tiene distintos estamentos de ayudas sociales, distintos ministerios, que tiene que crear las políticas fundamentales para que llegue a los sectores más necesitados de la República Dominicana. Porque se convocan consejos de gobierno de hora a hora y se debe crear una política para que sean más beneficiados los distintos sectores pobres de este país. Porque dice una frase célebre que el mal comido no piensa bien. Cuando usted tiene problemas de alimentación, usted no piensa bien. Y no es un asunto de que quizás cuando se realicen manifestaciones, cuando se realicen protestas, producto del alto costo de la vida, se quiera decir que eso es el gobierno de oposición. No, no es así. Y sabemos que usted, señor presidente, tiene las mejores intenciones de que nuestro país salga hacia adelante. Y se espera que usted no sea más de lo mismo. Y como se habló en su eslogan de campaña, el gobierno del cambio, esperamos que usted cumpla con esa palabra. Está cumpliendo. Esperamos, digo esperamos, porque como
se le ha pegado a dos ejes fundamentales el cambio de gobierno, que fue en medio de una pandemia, una crisis, porque es muy fácil cuando usted llega a una casa, por ejemplo, y lo voy a poner, voy a hacer un paréntesis ahí, que usted se case y con la persona que usted se case, una dama, tenga su casa y tenga todo organizado y usted nada más llegue con su ropita y llegó ahí. Ahí es más fácil. Pero cuando usted se casa, que usted tiene que hacer una casa o alquilar una vivienda, comprar los muebles, es más difícil para usted como individuo. Entonces, en este caso, como el gobierno del cambio llegó en medio de una situación difícil como fue de la pandemia, quizás vamos a darle tiempo al tiempo, pero ya tenemos 2 años, ya vamos arribando al segundo año, presidente. Hermano, Y queremos... permítame interrumpirle y discúlpeme que usted, mire, su enfoque es totalmente respetable, pero ¿cuál es el punto nuestro? El suyo y el mío, que estoy más que segura que es así. Llevamos 2 años, pero tal cual tú pones el ejemplo de la casa, no es lo mismo tú encontrar una casa totalmente destruida, con los blogs mal puestos, con el pañete quitándosele, cero pintura. Entonces, en 2 años, y no es cuestión de un discurso, no es por ser oposición, porque ayer me salía en las redes a mí un recuerdo de que un día como ayer yo hacía un recuento que había estado en la lucha para el 4%, que había estado en la Marcha Verde, que había estado en la Plaza de la Bandera. O sea, son peticiones sociales que me lo permiten a mí como ciudadana y yo estuve ahí. Y si debo volver, lo he dicho anterior, ¿verdad? Lo he dicho. Yo soy PRMista, pero yo soy dominicana primero. Me duele mi país. Y eso pasa con el presidente de la República, que en apenas 2 años no podemos enmendar el desastre, el despilfarro y la mala práctica de 16 consecutivos. Estamos hablando que de los últimos 24 años, únicamente se interrumpió por 4 años en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, en el PRD, nuestra antigua casa. Entonces, no es tan simple analizar el que ya llevamos casi 2 años, porque esto, si lo hacemos como una carrera de Félix Sánchez, vamos a dejar todos los huecos del mundo. Sí. Debemos de... Sabemos o entendemos su parte, su posición que usted dice, que no lo podemos hacer en la carrera, pero cuando usted elige un gobierno democrático, un gobierno que aquí hubieron sectores que tenían varias elecciones que no votaban, incluso yo conversaba con alguien que me decía que nunca había votado y tenía cerca de 40 años, okay, nunca había votado y se levantó bien temprano a votar. Se supone que cuando usted elige una autoridad, no importa quien sea, es para ejercer el cual fue para ese puesto, para ese cargo. Y se deben crear, vuelvo y reitero, las políticas sociales que beneficie a la mayoría. No importa la razón política que usted pertenezca, porque aquí se da una situación de que si tú no eres de mi partido, que no estamos diciendo que es el caso del gobierno de turno, es la cultura. Es la cultura de este país. Ah, no, tú tienes que ser PLDista. Y pongo el ejemplo del PLD porque fueron los que duraron 16 años. Pero también así se daba quizás en los gobiernos de Balaguer y así se daba en los 4 años de Hipólito Mejía, que dirigió este país. Que de acuerdo a la situación que vivimos en esos 4 años, fue un desastre la economía. Y yo estoy hablando en sentido figurado, no me importa, porque quizás con mi comentario, ¿y quién es gente que viene a decir, porque quizás responde a los intereses del PLD? A mí no me importa, ni el PLD, ni el PRM, ninguno. Es que el pueblo
el pueblo dominicano es que está llevando el yugo encima. Y se pretende, como va la situación, un pueblo unido, dice una frase, jamás será vencido. Para que después ahorita, cuando se signifiquen protestas, que hay diferentes tipos de grupos populares que están llamando a protestas, y ahí vimos cómo se está insignificando que las personas, los musicólogos, quieren manifestarse, cómo se está insignificando de que el 27 de febrero, Pedro Botello, que ha sido un defensor con su alta y sus bajas de la AFP, que son miles de dominicanos que han estado apoyando la lucha constante, se está llevando a cabo una manifestación el 27 de febrero. Una manifestación en medio de una fecha patria que se celebra ese día. Es eso lo que queremos, llamar a la atención a que el señor presidente, con los distintos programas de gobierno, con la tarjeta de solidaridad que ahora le cambiaron el nombre, siguen con la misma esencia, pero son distintas ayudas sociales que de una u otra forma aquellas personas necesitadas que lo único que tienen quizás son los 800 o los 2.500 pesos para comer, se logren crear políticas en beneficio del pueblo. Que Inespre, una institución que se supone debe llevar a cada uno de los barrios alimentación a precios módicos, se aumente más ese tipo de facilidad. Porque a veces vemos que, como ahora las redes sociales, la opinión pública, se hacen distintos operativos, pero brillan por su ausencia. Vimos en un ejemplo palpable, la canela lo vimos hace como 6 meses, fueron con 2 camiones de plátano en una esquina a vender plátano. Pero nada más un día, no. Se deben crear las políticas de ayudas sociales porque el pueblo, óigame, está al borde del precipicio, como decimos. Gasolina cara, la medicina cara, el alto costo de la vida que no es fácil. Imagínense una familia de 3 miembros, que mínimo, una familia de 3 miembros, mínimo, el costo diario de una familia de 3 miembros son de 1,000 pesos. Oiga, estamos hablando mínimo. Estamos hablando mínimo, porque 3 personas que habiten en una casa, desde comida, desayuno y cena, y hablarse de 1,000 pesos. 1,000 pesos antes usted lo cambiaba y duraba quizás 2 o 3 días. Usted ahora cambia 1,000 pesos y se le fueron. Y eso es que quizás el que tenga el privilegio de tener que cambiar 1,000 pesos, y aquella persona que tiene que mandar a su niño a la escuela quizás sin el pasaje. Y que la esperanza de esa persona que manda a su hijo a la escuela es que en la escuela se supone que le van a dar alimentación, y vimos ahí la semana pasada donde apareció y circuló en las redes sociales una foto donde la comida tenía gusano. Donde hubo una situación en San José de las Matas que los estudiantes decían, miren la comida cómo es, que ni siquiera el chao que dan a los que están privados de libertad. Es eso. Y que este próximo 27 de febrero, que el presidente se dirigirá al país, esperamos que tenga propuesta o que tenga en su discurso soluciones a los problemas. No vamos a simplificar de que vamos a poner como una varita mágica, porque esa es, ya usted fue electo. O sea, y si venimos a remontar a que dejaron el país deteriorado, sí, sabemos que se dejó el país deteriorado, pero si comenzamos con esa temática desde Trujillo hacia acá, es más, vámonos a llevarlos allá. Desde la intervención norteamericana hacia acá, todos los gobiernos han dejado el país deteriorado. Y quizá usted ha tenido una situación difícil, que es gobernar este país en medio de pandemia.